Acabamos de recibir al presidente boliviano en medio de una crisis política dentro de su país, y quién mejor para explicarnos que un hombre que conoce la noticia internacional, mi querido René Palacios Gagin. Te saludo, René. Mi querido Pedro, qué gusto estar en sintonía contigo, mandarte un afectuoso abrazo y efectivamente, como bien lo señalas, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, en medio de una crisis política que ciertamente está azotando a ese país sudamericano. La crisis básicamente tiene que ver con el hecho de que el gobierno, presidido por Luis Arce, ha arremetido en contra de aquellos que formaron parte de la administración de la que fuera presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, después de que en el año 2019 tuvieran lugar unas elecciones que fueran calificadas como fraudulentas, ya no digamos únicamente por la oposición boliviana, sino por actores bastante relevantes de la escena internacional, como es la propia Organización de Estados Americanos. Hay que recordar que en aquellas elecciones celebradas en el 2019, el líder del partido Movimiento al Socialismo en ese momento, Evo Morales Aymá, intentaba acceder a un cuarto periodo presidencial. Y para ello, todo parece indicar, pues efectivamente manipuló los resultados electorales, y todo ello generó una serie de protestas callejeras bastante multitudinarias, incluso hasta el punto de que el propio presidente Evo Morales tuvo que abandonar el poder. Él calificó el hecho como un golpe de Estado, evidentemente los opositores no lo calificaron como tal, y a raíz de ello es que Yanine Áñez constitucionalmente llega a ocupar la presidencia de Bolivia de manera interina, en virtud de que Evo Morales se vio obligado a renunciar. Desde que Yanine Áñez accedió a la presidencia, había en Bolivia ya una programación de elecciones para mayo del 2020. Estas elecciones, producto de la pandemia, no pudieron celebrarse en mayo del 2020 y se terminaron celebrando hacia septiembre del año 2020, y en ellas se alzó como triunfador el actual presidente boliviano, Luis Arce, que fue el candidato del partido del que alguna vez fue el líder Evo Morales, Movimiento al Socialismo, y que es el régimen que está arremetiendo en contra de la expresidenta interina Yanine Áñez. Aquí lo que me parece que es importante puntualizar es que tú puedes calificar un hecho como de golpe de Estado y no por eso ya se va a tratar de un golpe de Estado. Hay golpes de Estado que efectivamente lo fueron y hay documentación histórica que así lo respalda, y hay otros que no fueron golpes de Estado, aun y cuando quienes se vieron afectados por el movimiento político de que se trate lo califiquen de esa manera. Esto lo menciono ¿por qué? Porque lo que está sucediendo en contra de Yanine Áñez, así como en contra de quienes fueran sus ministros de Energía y ministros de Justicia durante su gobierno, y también de el presidente electo de la provincia de Santa Cruz, es decir, que están privados de su libertad y acusados de delitos como subversión, sedición, etcétera. Bueno, la realidad de las cosas es que no incurrieron en esos delitos, simplemente intentaron reencauzar, digamos, el camino democrático que en algún momento Bolivia tuvo y que se vio vulnerado durante la gestión del presidente Evo Morales, y tan lo intentaron reencauzar que en las elecciones del 2020 ganó el Movimiento al Socialismo, es decir, el partido político con el que Evo Morales llegó al poder en La Paz. Es decir, que si las elecciones que se organizaron en el 2019 y le daban un cuarto mandato a Evo Morales fueron claramente manipuladas, pues las elecciones del 2020, esas organizadas por el régimen de Yanine Áñez, pues no fueron manipuladas, y tan no lo fueron que ganó la oposición. ¿Y cuál era la oposición? Bueno, el partido al que históricamente ha pertenecido Evo Morales. Entonces, no nos engañemos,
porque no basta con que alguien acuse a un hecho de ser un golpe de Estado para que nos vayamos con la cinta y digamos que lo fue. No, hay unos que lo han sido y otros que no lo han sido. Y hay que tenerlo con claridad, porque lo que estamos viviendo hoy en Bolivia, pues es una persecución política en contra de la expresidenta interina Yanine Áñez y en contra de quienes han formado parte de su grupo político, Pedro. Oye, pues tremendo golpeteo político que se da en Bolivia, mientras el presidente Luis Arce llega clamando aires de democracia, y cuando nos damos cuenta que todo esto, inclusive hay quien dice que fue orquestado por Evo Morales, y Evo Morales, acuérdate que fue recibido en México, después lo mandan a Argentina, y de Argentina regresa del exilio, ya que llega al que él apuntó para llegar al poder, que es Luis Arce, ¿no? Entonces, pues creo que poco debemos de aprender del ambiente boliviano, René. No, es escalofriante. Es más, bueno, en una de esas hay focos rojos en el sentido de que quizás estemos transitando a una realidad similar. Digo, estamos todavía lejos, ¿no? Sin embargo, pues hay focos rojos en cuanto a que allá vamos. La pregunta es, ¿eso queremos? Pues yo diría, claramente la respuesta es no, pero ese es mi punto de vista, cada quien tendrá el suyo, ¿no? Pero creo que tiene razón, el escenario boliviano es escalofriante en materia política. Pero bueno, estaremos hablando de ello, mi querido René. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero te mando un abrazo, como siempre, puntual el comentario de un hombre informado. Te mando un afectuoso saludo. Mi cariño, René, como siempre.